comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio, Derecho a la Radio, su programa favorito que se transmite desde el 94.9 de la frecuencia modulada Universo FM, la estación de la Universidad de Colima. Pero también lo hacemos desde las redes sociales de la Facultad de Derecho Oficial en Facebook y Facultad de Derecho UCOL desde nuestro canal de YouTube. Y bueno, como cada miércoles, se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola, ¿cómo estás, Eno? Qué gusto saludarte a ti y a nuestra amable audiencia. También hay que recordar que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado en punto de la 1 de la tarde, en donde también en esta estación radio 94.9 de la Universidad de Colima. Además, el día de hoy vamos a abordar el tema la mujer o las mujeres en el sistema penitenciario. Así es, Bárbara, un tema interesante y por demás pertinente. Pero si estás de acuerdo, iniciamos este programa como tradicionalmente lo hemos hecho, y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presentará la sección editorial. Adelante, doctor, le escuchamos. Muy buenas noches desde Colima, México. El tema de hoy en el editorial es la mujer en el sistema penitenciario. Para el sociólogo francés Michel Foucault, la prisión como castigo nos iguala a todos, pobres y ricos, porque la sensación de la pérdida de la libertad es igual, ya que sanciones de orden económico como multas o reparación del daño no son igualitarias, puesto que agravian más al pobre que al rico. Sin embargo, la pena de prisión tratándose de la mujer frente al hombre no es tan igualitaria, pues generalmente cuando el hombre ingresa a prisión, su núcleo familiar sobrevive y le sigue moralmente apoyando, mientras que en el caso de la mujer prisionera, el núcleo familiar se desintegra más cuando era ella el factor de cohesión. Dice la investigadora Marcela Briceño que desde la cárcel de la Acordada hasta Lecumberri, las mujeres han sido doblemente castigadas, más que por su conducta delictiva, por haber quebrantado las normas sociales al no cumplir con su rol tradicional de amas de casa. Pues el discurso jurídico, especialmente el punitivo y el penitenciario, ha sido neutral y con ello discriminatorio ante las necesidades específicas de las mujeres en prisión, manteniéndolas invisibilizadas. Así, la mujer presa ha sido sometida a través de la historia penitenciaria, a pesar de las pretendidas reformas al sistema penitenciario, ya que éste sigue teniendo influencia patriarcal y discriminatoria, bajo un aparente manto protector que solo ha propiciado que los responsables de la mujer reclusa se entrometan y modelen su vida, incluso la más íntima, como la de carácter sexual, pues según la investigadora, la edad promedio de las presas coincide con la del periodo más activo de su vida sexual y en muchos penales a la mujer interna solo se le permite visita conyugal con un cónyuge formalmente casado con ella, por lo que la vida sexual de una mujer interna depende más de los prejuicios morales reglamentados y de los tabús del director o directora a cargo del penal, que de los derechos humanos y de la dignidad humana con perspectiva de género como sustento ético. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Es Bárbara, bueno, y para quienes nos acaban de sintonizar, les compartimos que este día abordamos un tema muy interesante que es la mujer en el sistema penitenciario, motivo por el cual agradecemos infinitamente que haya aceptado estar en esta sección de entrevista la maestra Erika Lili Díaz Cruz. Ella es activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Bienvenida a este su espacio, maestra Lili. ¿Qué tal, Enoc? Bárbara, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir este momento con ustedes. Gracias, maestra, por acompañarnos. Bueno, voy a permitirme tutearte, Lili.
favor, adelante. ¿Nos puedes comentar desde una perspectiva de género cuáles son los principales derechos de las mujeres en prisión? Pues bueno, uno de los principales, ya lo mencionaba al inicio, ¿no? Quien me presidió en la palabra, tiene que ver con un principio de igualdad, ¿no? Tiene que ver con cómo este derecho a la igualdad se traspasa, ¿no? De la vida en libertad a estar en una cuestión digamos, de limitación de la libertad formalmente establecida, ¿no? La igualdad conlleva un conjunto de derechos que están relacionados pues, con la dignidad, con la vida, con el proyecto de vida digno, etc. Y cuando hablamos de igualdad en el sistema de reclusión, como bien lo comentaba hace un momento el doctor, pues tiene que ver con que las mismas discriminaciones a las que se enfrenta en libertad, las va a encontrar en una condición todavía más desfavorable porque están circunscrita a solo un espacio, ¿no? Entonces, las discriminaciones que frecuentemente a las que nos enfrentamos las mujeres, pues es no tener acceso a la toma de decisiones con respecto a nuestros cuerpos, a nuestra sexualidad, a la vida misma, ¿no? ¿A qué queremos de nuestra vida? La prisión es un elemento que ahorita, pues con la reforma en materia de derechos humanos del 2011 y la instalación del principio de presunción de inocencia, debería limitar la inserción de personas en las penitenciarías, ¿no? Ya sea por prisión preventiva o por una sentencia punitiva. Entonces, ahí encontraríamos que los derechos, en teoría, los únicos derechos que te limita la ley a través de una sentencia formal son precisamente esos derechos civiles, ¿no? Como políticos, de no poder moverte, de no poder ejercer ciertas posiciones, no poder lanzarte como una candidata a elección popular, entre otros aspectos, ¿no? Pero son muy, muy precisas, ¿no? No tendrían por qué estarse viendo privadas de otros derechos, ¿no? Como el derecho a la salud, el derecho a decidir el número de hijos o si no quiere tener un hijo, incluso interrumpir un embarazo. Esos son sus derechos que deberían prevalecer incluso privadas de libertad. Sin embargo, las mismas discriminaciones que vemos en las mujeres en libertad las encontramos dentro de la misma penitenciaría. Ya lo decía la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, ¿no? Los cautiverios de las mujeres, ¿no? Y los cautiverios no nada más tienen que ver con un tema de restricción de la libertad o de la movilidad como tal, ¿no? Sí. Ahora, maestra Lili, en el caso de México, desde su perspectiva, la ley de ejecución penal tiene justamente perspectiva de género, particularmente respecto a los derechos humanos de las mujeres en prisión. Definitivamente hay muchos aspectos que salen totalmente de una perspectiva de género y vamos a irnos un poco más allá de la perspectiva de género como un elemento de análisis de las condiciones en las que se pueden presentar estas mujeres, sino que tiene que ver con un tema de justicia y de justicia social, en donde intervienen toda una intersección de discriminaciones en las que ellas se encuentran. En el caso, por ejemplo, en Oaxaca nos encontramos con población que es de pueblos originarios o pueblo afrodescendiente, donde el racismo se suma también al tema de la condición de sexo, de género, el no hablar la lengua, ¿no? El no hablar la lengua que, aunque las lenguas de pueblos originarios ya son lenguas de uso oficial y las instituciones deberían tener la obligación, ¿no? De proveerles de traductores e intérpretes, así como defensas en esa misma lógica. Entonces, las leyes, la ley de ejecución no plantea ninguno de estos aspectos, son leyes que se crean a lo mejor en la intención, vamos a decirlo así, de armonizarse con estándares internacionales, ¿no? Pues estas reglas de Bangkok, de la ONU, que ya tienen como unos señalamientos muy precisos, ¿no? Pero nuestras leyes están muy lejos de poder brindar, ¿no? El aseguramiento de este derecho a la igualdad, ¿no? Más que una perspectiva de género, es una nula apreciación del derecho a la igualdad en condiciones de privación de la libertad. Lili, y bueno, justamente ahorita lo que referiste sobre las reglas de las Naciones Unidas, para el caso de las mujeres de pueblos originarios y afrodescendientes, ¿cuáles son las normas más relevantes en este instrumento? Miren, esa condición es sumamente grave porque en el caso de estados como el Oaxaca, Chiapas, Guerrero,
Veracruz, Yucatán, entre otros, porque en todos hay población originaria, pero aquí hay predominancia de población originaria, lo que significa que más del 70% de la población, al menos en Oaxaca, es población indígena. Entonces, el no contener dentro de estas leyes generales, dentro de estas leyes de Estado también, que no contemplen esos derechos que equivaldría a colocar en condiciones de igualdad a las mujeres en general y además a las mujeres indígenas o afrodescendientes, pues les priva del derecho a acceder a igualdad de qué, a igualdad como parte en un procedimiento judicial, a tener representación a través representaciones legales que conozcan sobre su condición cultural, su origen, ¿no? Muchos de los delitos por los que se les señala tienen que ver con condiciones, ¿no? Específicamente culturales de donde son originarias y que nunca son tomadas en cuenta en los procedimientos judiciales. El desconocimiento de la cultura o el desconocimiento de las discriminaciones intersectadas a las que se enfrentan estas mujeres, pues obviamente les anulan, ¿no? La posibilidad de defensa, la posibilidad de ser absueltas o inclusive la posibilidad de no ingresar en una prisión preventiva, ¿no? Entonces sí, como que pues estas reglas de la ONU nos plantean generalidades, ¿no? Como las bases mínimas, ¿no? En las que tendrían que sujetarse toda la normatividad, ¿no? En la materia, hechas por los estados en su derecho interno. Pero definitivamente esta normatividad no está armonizada ni está colocada en las reglas o en las leyes mexicanas desde estos principios de interculturalidad, ¿no? Que en el caso mexicano, con el artículo 2 constitucional, están en la obligación de crear normas que integren, que deben ser consultadas, ¿no? Con los pueblos originarios, ¿no? Y es justamente, maestra Lili, si es posible el principio fraternal de sororidad entre el personal de custodia femenino y la mujer interna. Sí, bueno, hablar de sororidad tiene que ver con feminismo, tiene que ver con un análisis desde una filosofía crítica que nos permita como observar las condiciones de opresión o los sistemas de opresión a las que nos encontramos sometidas las mujeres, en este caso a través del patriarcado. Entonces, cuando hablamos de sororidad entre mujeres custodias y mujeres privadas de su libertad, pues estaríamos hablando que prácticamente en la historia no dudamos que hayan ocurrido, ¿no? Estos pactos de sororidad, no dichos, ¿no? Quizás, ¿no? No en esos términos, pero quizás sí lo ha habido, ¿no? Porque al final la vida en reclusión implica toda una serie de adversidades en las cuales nos espejeamos las mujeres. Y esto implica, por ejemplo, que las mujeres que están privadas de su libertad para poder sobrevivir lavan ropa, realizan servicios sexuales a los mismos reclusos o a otros hombres, son denigradas, ¿no? Por ese trabajo que no es remunerado, son explotadas sexualmente, son utilizadas, ¿no? De muchas formas, como ocurre hacia afuera, ¿no? Finalmente. Entonces, seguramente muchas reclusas, yo consideraría que es posible, ¿no? Es posible esos pactos de sororidad entre mujeres privadas de su libertad y quienes les toca cuidarlas, ¿no? O mantenerlas, ¿no? En orden y en control. Definitivamente hay todo un mecanismo, hay prácticas, hay tradiciones, hay costumbres dentro de las prisiones. Se habla incluso de un sistema normativo interno dentro de las penitenciarías, las cuales regulan, ¿no? De alguna manera, quiénes son las autoridades, cómo se conducen, etcétera. Obviamente estamos hablando de un pluralismo jurídico no formal, vamos, ¿no? Sin embargo, esas prácticas pueden trascender, ¿no? Y quizás la esperanza de todas las feministas es eso, ¿no? Que aquellas estratificaciones creadas por el patriarcado nos permitan sobreponernos a ellas e implementar nuestras propias alianzas, nuestras propias formas de actuar frente a la vida y sobre todo de defendernos, sea el espacio que sea, ¿no? No sé, pues digo, por decir algunas ideas en general, ¿no? Porque podríamos tener una discusión muy larga en ese sentido. Maestra Lili, ¿qué ventajas observa usted a su experiencia, por supuesto, su conocimiento? ¿Qué ventajas o desventajas habría en materia de derechos humanos de las mujeres el que hubiese cárceles mixtas o bien aquellas exclusivamente para las mujeres?
Bajo esta premisa de la reforma en materia de derechos humanos, pues se ha partido de una lógica de en un momento dejar de ser un estado punitivo, ¿no? Y que la prisión sea como el último recurso, ¿no? En un momento dado, para poder sobreponernos como una sociedad y al final como estado, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que lleguemos a un nivel de educación de tal manera que los conflictos que surjan entre la gente se pueda resolver de una forma legal y que no implique necesariamente tener que acudir a esta parte punitiva. Sin embargo, pues la realidad nos muestra otras cifras, nos muestra otra cultura, otra educación, y pues seguiremos estando en esta dimensión punitiva. Sin embargo, también hay que considerar que la reproducción de las discriminaciones que vivimos hacia afuera de las cárceles es trasladada hacia el interior de las cárceles. Entonces, a veces la opción de la separación puede resultar en beneficio de las mujeres. ¿Por qué? Porque entonces pueden mantenerse a lo mejor un poco protegida de agresiones sexuales, de acoso sexual, ¿no? De marginación, de racialización, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que yo te esté mirando y te estoy mirando con denostación, con enojo, ¿no? Con furia, porque, o intolerancia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres aquí en Oaxaca, de estar continuamente recibiendo la racialización y por lo tanto los efectos negativos que vienen con ella. Entonces, prácticamente podríamos ver ventajas y desventajas en todo esto, ¿verdad? Pero ¿qué ventaja podría venir de juntar las cárceles? Pues es que estaríamos hablando de un nivel de reconocimiento, de respeto, de regulación que permita que haya un respeto que no haya a nivel social. Entonces, no puedes pedir que haya respeto dentro de la cárcel cuando estás ahí por no respetar algo, ¿no? En teoría, ¿verdad? Porque sabemos que las cárceles, ya lo comentaban Enoch y el doctor hace un momento, pues están llenas pues de injusticias, ¿no? O sea, principalmente las cárceles están llenas aquí, al menos en Oaxaca, de personas que no tienen ingresos para pagarse una defensa técnica que les permita evitar, ¿no? La prisión. Más o menos como en ese rango de condiciones, no podríamos ni afirmar ni negar si eso no es. Quizás aquí tendríamos que considerar la opinión de quienes están en esa condición, y en este caso son las mujeres. ¿Por qué? Porque quizás yo como se los digo, ¿no? O sea, el tema de prestar servicios sexuales, por ejemplo, ¿no? Ellas sostienen, por ejemplo, sus economías. Tienen hijas e hijos, están lactando, algunas otras están pues reproduciendo la vida dentro de las cárceles, y eso es algo que no debe ocurrir, ¿no? Eso es algo que no, porque además hay derechos humanos de la niñez puestos en esa condición, y por ejemplo las leyes no están a ese nivel, ¿no? Las leyes no están al nivel de reconocer que esa niñez tendría que ser protegida por el Estado, y por lo tanto esa mujer debe ser sacada de un centro de reclusión. No deberían estar presas las madres. Por lo mismo, ¿no? Porque hay un tema de cuidados, ¿no? ¿Quién cuida a esos hijos y esas hijas, ¿no? Entonces sí es un debate bastante largo, pero sí es importante preguntarnos hasta qué punto realmente el punitivismo nos está llevando precisamente a una política criminal que tienda a reconciliar, ¿no? El tejido social. Porque al final de cuentas la penitenciaría se está convirtiendo en un espacio de sobrevictimización, ¿no? De las mujeres, en este caso, ¿no? Y de pueblos originarios. Bueno, sin duda ha sido una entrevista bastante interesante. Le agradecemos a la maestra Erika Lili Díaz Cruz. Recordemos, ella es activista y defensora de derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por la invitación, Bárbara, ¿no? Por la universidad. Muchas gracias por abrir estos espacios tan importantes para el diálogo y sobre todo para el encuentro, ¿no? Que es muy necesario y que deviene precisamente para construir una sociedad democrática, ¿no? E informada. Gracias. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y bueno, continuando con el programa, le damos la bienvenida a nuestro amigo, el licenciado Francisco Javier Mayoral Flores. Recordemos, él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho, que el día de hoy nos va a hablar sobre las empleadas domésticas
y sus derechos. Bienvenido, maestro. Hola, buenas tardes. Un gusto poderles saludar nuevamente. Efectivamente, el día de hoy estaremos abordando el tema de trabajadores domésticos o trabajadores del hogar, como lo establece la propia ley, particularizando en cuanto a los trabajadores que prestan servicios vinculados al aseo y o los deberes propios del hogar, ¿sí? Esto implica que vamos a considerar para este programa únicamente aquellos que son o que apoyan en las labores propias del hogar. Ahora, licenciado, justamente a partir de eso que usted señala respecto a las trabajadoras del hogar, ¿qué derechos tendría o tengo como trabajadora del hogar? Bueno, aquí hay que dejar muy claro que como trabajadora, como en cualquier otra relación laboral, está protegida por la Ley Federal del Trabajo, lo cual implica que pueda tener derecho a vacaciones, a pago de aguinaldo, a pago de primas de vacaciones, primas dominicales, si se trabajan los domingos. Sin embargo, bueno, esto dependerá también en proporción a los días que se trabaje. ¿Sí? El salario se va a dividir o se van a integrar estas prestaciones a partir de los tiempos que realmente se trabajen. Además de esto, la propia ley ha buscado proteger o generar una mayor protección, y en el ámbito de la seguridad social, que es otro derecho que es importante aquí acotar, se está generando un proceso, lo llama el IMSS, son fases para lograr que estos trabajadoras del hogar puedan tener o gozar de la seguridad social dentro de un régimen obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que no dependerá de la voluntad del patrón si le da derecho a estas prestaciones. Escuchaba entonces algunos de los derechos que tienen las trabajadoras del hogar, y entonces yo pregunto, ¿se considera al igual que cualquier otro tipo de trabajador? Sí, en términos de la propia legislación laboral es como cualquier otro trabajador. En términos, por ejemplo, para efectos de seguridad social, es un trabajador que está en una fase de transición, en donde ahorita su inscripción para gozar de derechos como para el seguro de enfermedades y maternidad, riesgo de trabajo, invalidez y vida, prestaciones sociales o incluso el propio retiro, están bajo la concepción de un proceso voluntario. Una vez que se logre terminar estas fases, serán considerados, al igual como cualquier otro trabajador, parte del régimen obligatorio, y los patrones tendrán la obligación de otorgarles esos beneficios de manera directa. ¿Y cómo puede hacer el licenciado Mayoral el reclamo de estas prestaciones o derechos de seguridad social? Bueno, en cuestiones de seguridad social, el trámite puede ser administrativo, es decir, acudir ante el propio instituto que otorga este derecho y hacer la solicitud para que éste intervenga. Hay que considerar que en este momento, al estar en una fase de incorporación, pues no hay una carga que sancione al patrón, pero sí puede generar un proceso de que se genere la afiliación y que se le empiecen a contar derechos a los trabajadores. Esto se hace a través de las subdelegaciones, precisamente del Seguro Social, en donde el propio instituto genera los mecanismos para que se cubran o se otorguen estos derechos. Y bueno, esto es en materia de seguridad social. Ahora, los demás derechos laborales, ¿a dónde se puede acudir para reclamarlos? En este caso habría que acudir a un tribunal de justicia laboral, ya incluso con el nuevo sistema laboral que en el caso de Colima correspondería. Lo que nos obliga a la ley es primero transitar a un centro estatal de conciliación, en donde podamos dirimir alguna controversia con el patrón y podamos solucionar este conflicto. Si no llegase a solucionarse, entonces hay que presentar el proceso ante el Tribunal de Justicia Laboral, quien tendrá que resolver conforme a la propia legislación qué prestaciones son las que no fueron cubiertas y qué derechos se tienen que atender. Licenciado, si alguno de nuestros escuchas tuviera más dudas sobre este tema en particular o sobre otros temas del ámbito jurídico, ¿pueden acudir al bufete jurídico de la Facultad de Derecho?
Así es, sería cuestión de que nos acompañara de manera presencial en las instalaciones de la Facultad de Derecho en el campus norte de la Universidad de Colima, o bien se puedan comunicar vía telefónica al 312-31-610-71 o vía redes sociales para poder concertar una cita y poder resolver aquellas dudas que pudieran tener sobre algún conflicto de carácter legal. Pues agradecemos su intervención, como siempre, el licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Pues Bárbara, el programa o el tiempo para este programa desafortunadamente ya se agotó. Dos temas muy interesantes, uno de ellos el derecho de las mujeres, el derecho de las mujeres en situación de prisión, o hablando técnicamente, la mujer en el sistema penitenciario, y un tema muy interesante que abordamos el día de hoy. Así es, y bueno, también recuerden que pueden consultar nuestras redes sociales y proponernos temáticas para poder seguir ofreciéndoles temáticas tan interesantes. Así es, Bárbara, vamos a despedir el programa como regularmente lo hacemos, agradeciendo al equipo de producción de Universo 94.9 por su acompañamiento y asesoría, así como el equipo de producción de nuestro programa, al comité de radio, al doctor José Ángel Méndez Rivera, la licenciada Alejandra García, la licenciada Reina Andrade, evidentemente el licenciado Mayoral, al licenciado Julio César y Elena Ceballos, pero también, como también lo decimos, pues agradecer a todos nuestros redescuchas que hacen posible este programa. Se despiden los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que pasen ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.